Ceremonia de la Unión de las Estrellas en la Ciudad Baja. Al acercarse la ceremonia de la Unión de las Estrellas, pasé todo el tiempo en el templo. Memoricé las palabras de las oraciones, me mantuve al tanto de los progresos de Nicola en la elaboración de la levadura natural. Y discutí el menú del restaurante y nuestro informe al archiduque con Benno y Lutz en la sala oculta de la cámara del director de mi orfanato. Hoy era un día en el que Benno y Lutz estaban de visita de la compañía Fiberta, así que hablábamos en mi habitación oculta. Volveré al barrio noble para la ceremonia de la Unión de las Estrellas. Le preguntaré a Sylvester sobre la fecha y la hora mientras esté allí. Sí, por favor, hazlo, respondió Benno. Habíamos terminado todo lo que teníamos que hacer antes de la gran comida. Los ojos de Benno parecían sin vida, pero tendría la oportunidad de descansar un poco antes. Bueno, eso debería ser todo, dijo Benno, antes de soltar un enorme suspiro de alivio y frotarse las cejas. Parece que lo logré. Así que, Lutz, ¿qué haces para el Festival de las Estrellas? Lo mismo que el año pasado, supongo. Voy a almorzar en el orfanato. No sería difícil para mí organizar la comida extra para Lutz, y luego unirme a él para el almuerzo, pero dado lo cerca que Benno parecía estar de morir por exceso de trabajo, no estaba seguro de si Lutz tendría tiempo para cuidar del orfanato. ¿Estás seguro de que eso estará bien? ¿No estás demasiado ocupado? Bueno, hemos terminado todo lo que tenemos que hacer, y no es como si pudiera pasar el festival descansando en casa, ¿sabes? Además, podré relajarme más en el orfanato. La comida es mejor allí, también. El Festival de las Estrellas involucró a toda la ciudad. Todos los que no estaban emparentados con alguien que se casaba o se casaba ellos mismos iban a recoger la fruta de Tao en cuanto se abrían las puertas, y se pasaban el día dándole vueltas. Una vez hecho esto, comían en la plaza y se preparaban para la parte nocturna del festival. Como tal, no era un momento en el que uno pudiera quedarse en casa y relajarse, se le echaría y se le obligaría a ayudar a los demás. Asegúrate de no tirar todas tus Taos. Guarda algunas, ¿de acuerdo? Lo sé, respondió Lutz con una sonrisa. Realmente era el mismo de siempre. Pero a pesar de todo lo que pasaría durante el festival, todavía no podía ver a mi familia, por mucho que quisiera. Había pensado que podría verlos si se ofrecían como voluntarios para cuidar de los huérfanos del templo durante el festival, pero tuvieron que rechazarme ya que tenían compromisos previos. Y Tuuli ni siquiera se había presentado una vez, a pesar de que dijo que pasaría por el orfanato de vez en cuando. Tuuli no va a venir, ¿verdad? Pregunté en voz baja. Benno resopló, y luego sonrió con una gran sonrisa. Tuuli está muy ocupada en el taller con el que tiene un contrato de leanje. No solo ha estado estudiando costura en sus días libres, sino que ha estado enseñando a los del taller de Kerine cómo hacer horquillas. ¿Qué? Según Kerine, está absorbiendo toneladas de conocimiento técnico a un ritmo muy rápido. Su última promesa fue que se convertiría en una costurera de primera clase, ¿recuerdas? Podía sentir las lágrimas en mis ojos cuando Benno me dijo lo duro que trabajaba Tuuli, algo que no había sido capaz de recoger de su carta. Ella estaba dedicando todo lo que tenía para cumplir su promesa. Tu padre también ha estado súper ocupado, añadió Lutz. La orden de caballeros investigó por qué un noble de otro ducado pudo entrar a pesar de las órdenes del archiduque, y el comandante de la puerta este terminó siendo castigado por no mantener a sus hombres informados de la información crítica. Los comandantes de las otras puertas habían confirmado que papá les había dicho que el archiduque estaba ausente y que no daría ningún nuevo permiso de entrada, y que habían informado inmediatamente a sus hombres de guardia. Y sin embargo, a pesar de que él vigilaba la puerta que veía más tráfico y era el primero en ser informado, el comandante de la puerta este había retrasado la notificación a sus hombres. La orden de caballeros había determinado que era un error imperdonable. Y como papá había perdido a su hija y trabajaba tan duro para capturar al noble que había entrado ilegalmente en la ciudad, fue ascendido para ocupar la nueva vacante. Ahora era el comandante de la puerta este. Tiene que trabajar mucho más en estos días. De hecho, lloró porque ya casi no tiene tiempo para comer con su familia. Puedo imaginar eso. Todos estaban demasiado ocupados para venir, entonces. Me desplomé en la decepción, solo para que Lutz me diera una palmadita en la frente. No te sientas tan deprimida.
Tuuri ya tiene planes durante el festival porque viene a verte, dijo Lutz, dándose una mirada amplia de mi parte. Sonrió y continuó. Ella va a esperar fuera de las puertas del templo y tratará de mezclarse con las familias de las parejas casadas. Cuando las parejas se vayan, estarás en el altar de la capilla, ¿verdad? Tuuri aparentemente le había dicho a Lutz que no podría ver a la nueva sumo obispa si se quedaba con los niños del orfanato, y que toda la familia iba a estar esperando en las puertas para verme, aunque fuera solo por un breve momento. Adelante, muéstrale lo que puedes hacer, ¿de acuerdo? NGH. Repasaré todas las oraciones que necesito dar una vez más. Ahora podía sentir el nerviosismo de alguien que actuaba en una obra de clase mientras sus padres estaban mirando. Quería hacer lo mejor que pudiera ya que mi familia se estaba esforzando mucho por venir, pero al mismo tiempo, tenía miedo de lo que podría pasar si metía la pata. Me despedí de Benno y Lutz, el primero parecía un fantasma exhausto, y luego me dirigí a mi habitación en el despacho de la sumo obispa. Lutz había dicho que pasaría el festival con los huérfanos, así que necesitaba hablar con Guima sobre lo que los huérfanos harían el día de la ceremonia de la Unión de las Estrellas. Ahora me dirigiré al orfanato. ¿Quién me acompañará? Por favor, confíe este deber a mí, Lady Rosamine. Mónica sonrió y corrió hacia mí, infinitamente feliz de ver a Guima. Miré a Fran. Por favor, continúa tu trabajo aquí, Fran. Discutiré con Guima los planes del orfanato para la ceremonia de la Unión de las Estrellas. Fran hizo una pausa en su discusión con Sam y asintió con la cabeza. Mónica, cuida bien de Lady Rosamine. Que te vaya bien. Que le vaya bien, Lady Rosamine. Fran y Sam cruzaron sus brazos y se arrodillaron cuando Mónica y yo salimos de la habitación juntos. Naturalmente mis dos caballeros guardaespaldas me siguieron por detrás. Ferdinand había estado enviando a su asistente Sam para ayudar a Fran con el trabajo relacionado con la sumo obispa últimamente, supuestamente porque Sam tenía la mayor experiencia en el trato con el sumo obispo anterior. Ferdinand siempre traía a Arno con él, así que no había visto a Sam lo suficiente para tener una opinión particularmente fuerte sobre él. Pero lo que sí sabía era que él, no Arno, sería el principal enlace entre Ferdinand y yo ahora que yo era la sumo obispa. Tenía la impresión de que Ferdinand siempre tenía a Arno acompañándole, incluso cuando trataba con el anterior sumo obispo, pero no estaba muy familiarizado con el tipo de trabajos que daba a sus asistentes. Esto fue probablemente un buen cambio para Fran, sin embargo, siempre había tratado a Arno como su superior, pero aquí estaba hablando con Sam como un compañero de trabajo. Guima, Lady Rosamine está aquí, dijo Mónica una vez que abrió las puertas del orfanato. Te agradezco mucho que hayas venido hasta aquí. ¿Dijo el sumo sacerdote algo sobre que la sumo obispa viajara aquí personalmente? Preguntó Guima, que parecía preocupada. Parecía que no esperaba que yo siguiera visitando el orfanato, dado que el anterior sumo obispo nunca lo había hecho. Soy la sumo obispa, y haré lo que me plazca. El sumo sacerdote no me prohibirá hacer nada mientras esté a salvo y no me avergüence como lady. De hecho, cuando hice que Ferdinand se involucrara en el plan de hacer talleres de orfanatos en otras ciudades, me dijo que hiciera un montón de cosas santas. De ninguna manera protestaría que yo visitara el orfanato. Así que sobre el día de la ceremonia de Unión de las Estrellas, los sacerdotes azules llevarían a todos sus asistentes al barrio noble, porque de otra manera no habría nadie que los cuidara cuando regresaran a casa. Ferdinand no necesitaba hacer esto ya que tenía su propia finca en el barrio noble con su propio grupo de asistentes, pero lo hizo de todas formas ya que los otros lo hicieron. Como soy la hija adoptiva del archiduque, no puedo llevar gente al castillo a menos que haya recibido permiso explícito por adelantado. Por esa razón, mis asistentes se quedarán todos en el templo. Rosina es la única que puedo llevar. Los músicos personales eran esenciales para las festividades, por lo que pude llevarme al castillo. También podía llevar a ella como mi chef personal, pero lanzarla al caos de una cocina desconocida preparando una gran ceremonia de boda sería totalmente cruel. Le pregunté qué quería hacer, y decidimos que se quedaría hasta que llegara el momento de vivir en el castillo del archiduque. Haré que ella y Nicola preparen la comida del orfanato. También he avisado a los otros sacerdotes azules que a pesar de su ausencia, sus cocineros tendrán que preparar la comida como siempre. Cada año el orfanato se quedaba sin cenar el día de la ceremonia de la Unión de las Estrellas,
ya que todos los sacerdotes azules estaban ausentes, pero no era como si se llevaran a sus cocineros con ellos. Tenían cocineros en sus casas familiares, así que no necesitaban traer los suyos. Por eso ordené a los sacerdotes azules que siguieran preparando comida, incluso mientras no estaban. A cambio, cambiaría la forma en que se distribuyen las donaciones ofrecidas al templo durante la ceremonia de la Unión de las Estrellas. El anterior sumo obispo había tomado la mitad para sí mismo, y luego dio el resto a los que más le absorbían. Planeaba repartirlo equitativamente, pero Ferdinand me lo impidió. La sociedad noble era muy quisquillosa con el estatus y las apariencias, y considerando lo que podría pasar después de que yo dejara de ser la sumo obispa, la distribución equitativa era imposible. Al final nos pusimos de acuerdo en que yo obtuviera una cuarta parte como sumo obispa, Ferdinand otra cuarta parte como sumo sacerdote, y luego los sacerdotes azules obtendrían la mitad restante. Los que no se habían conformado con el sumo obispo estaban todos de acuerdo, mientras que los que se habían quedado callados, con un aspecto descaradamente molesto. «Eso significa que no tendremos que preocuparnos por la comida», dijo Buima. «Estoy realmente agradecida por esto, Lady Rosemine. Además, Lutz vendrá a llevar a todo el mundo al bosque como el año pasado. Por favor, permítanle almorzar en el comedor con todos los demás. No debería haber demasiada confusión, ya que es lo mismo que hicimos el año pasado. Por favor, vigílalos con cuidado para que no molesten a los de la ciudad baja». «Como quieras», respondió Buima, dándome una sonrisa y una inclinación de cabeza. Entonces, mientras exploraba el comedor, su sonrisa se nubló un poco. «Si buscas a Delia, está durmiendo con Dirk». «¿Cómo están?» Mónica y Nicola me dijeron cuando los llamé por primera vez para que fueran mis asistentes que la luz de la bendición había volado a Dirk también. Y aunque sabía que la vida de Delia no estaba en peligro, seguía preocupada por ella ya que Buima me había dicho que estaba luchando mucho y que no podía encajar con los demás. «Ambos están bien. Delia ya no trata de cuidar a Dirk completamente sola hasta el punto de desmoronarse, y ha aprendido a pedir ayuda a los que la rodean. Dicho esto, Dirk ha empezado a arrastrarse recientemente y Delia tiene las manos bastante ocupadas persiguiéndole y limpiando tras él. Ahora es algo cotidiano ver a Delia corriendo detrás de Dirk mientras grita caramba. ¿En serio? Me alegro de oírlo. Suspiré con alivio y Buima me dio la sonrisa de una santa. Lady Rosemine, me siento realmente bendecida por servirle. Buima. He hecho algo especial. Sé que debe ser difícil servir como sumo obispa a su edad, pero estoy absolutamente seguro de que lo conseguirá. Buima me miró suavemente mientras hablaba, y podría jurar que vi un aro brillando sobre su cabeza. O tal vez, en este mundo serían las luces de una bendición. Sentí como si me hubiera dado una bendición aunque no tuviera maná. Buima en serio es una santa. He visto una diosa, y su nombre es Buima. Y así fue el día de la ceremonia de la Unión de las Estrellas. Mónica me despertó temprano en la mañana, y rápidamente terminé un simple desayuno. Lady Rosemine, iré al orfanato. Saluda a los niños de mi parte, Hi. La segunda campana sonó poco después de que Hi se fuera. Mientras me bañaba pensé en él, en Lutz y en los niños que iban a ir al bosque. Se suponía que te darían una limpieza sagrada en un baño de agua antes de un ritual, pero sabía que eso me haría enfermar en poco tiempo. El agua caliente regular sería suficiente siempre y cuando limpiara mi cuerpo apropiadamente. No, Mónica. Eso llevará a que se formen arrugas aquí, ¿ves? Drosina dijo. Como mi músico personal, no se le permitía hacer el trabajo de un asistente, pero como Mónica y Nicola luchaban por ponerme mi ropa ceremonial de la forma adecuada y estética, ella asumía el papel de tutora. Ponga esto aquí, y luego tiro de esto aquí. Así es, Nicola. Ahora se ve muy bien. Sabía que no podía llevar cualquier cosa el primer día que me presenté ante el público como la sumo obispa, pero Rosina estaba tardando mucho tiempo en enseñar a Mónica y Nicola cómo hacer que la ropa se viera mejor cuando la llevaban puesta. Sé que es porque ella solía servir al sumo obispo, pero ahora sé lo impresionante que fue para ella saber cómo ponerse la ropa de ceremonia desde el principio. Una vez que me puse la túnica del sumo obispo, una faja ancha tejida con hilos negros y dorados fue colgada sobre mi hombro derecho y sujetada con un broche.
El segundo, mucho más delgado, que se ataba alrededor de mi cintura, también estaba decorado en negro y oro, lo que hizo obvio a simple vista que era un ritual para obtener la bendición de los dioses rey y reina. Elvira me había dado algún producto para el cabello, instruyéndome para peinarme correctamente como un noble, incluso cuando estaba en el templo. Para ello, Rosina usaba su experiencia en el cabello de Christine para instruir a Nicola y Mónica en las complejas formas en que las chicas nobles debían arreglarse el cabello. Me ataron el pelo con cordones negros y negros dorados, y luego experimentaron poniendo mi palo de pelo en varios ángulos mientras trataban de determinar cuál sería el más hermoso. El palo de pelo en cuestión era el que Ferdinand me había dado para mi ceremonia de bautismo. «Sumo obispa, por favor vaya a la capilla», dijo Sam. Dudé por un segundo, aún no acostumbrado a que me llamen sumo obispa, y Fran inmediatamente intervino por mí. «Lady Rosemine partamos», dijo tomando mi mano y guiándome. Empecé a caminar tras él, teniendo cuidado de no pisar el dobladillo de mi túnica. En mis túnicas normales de sumo obispa, la parte de la faja del medio estaba doblada de manera que el dobladillo solo llegaba a mis rodillas, pero mis túnicas ceremoniales eran lo suficientemente largas para ocultar todas mis piernas. Como lo haría el vestido de una mujer adulta. Corría el gran peligro de pisarla y caerme. Detrás de mí estaba Mónica. Caminaba con cuidado, la gran ornamentada Biblia destinado a la sumo obispa apretada contra su pecho. Mientras tanto, Nicola estaba en la cocina ayudando a ella a preparar el almuerzo. La sumo obispa entra en la habitación. La voz de Ferdinand sonó y los sacerdotes grises me abrieron las puertas de la capilla. Los sacerdotes azules se alinearon ante el altar agitando los palos en sus manos, y el sonido de 1000 campanas resonó por toda la capilla. Tomé la enorme y pesada Biblia de Mónica y lentamente bajé por la alfombra del medio. A mi derecha estaban los sacerdotes azules, y a mi izquierda había unos 100 pares de recién casados. Los afortunados esposos y esposas llevaban cada uno ropa temática del color divino de la estación en la que nacieron. Los que se inclinaban felizmente uno contra el otro eran probablemente los que se casaban por amor después de haber crecido juntos en el mismo vecindario o algo así, mientras que los que estaban de pie sin expresión eran los que tenían matrimonios arreglados por su familia. En el peor de los casos, algunas de las parejas de aquí solo se conocían por primera vez. Pero las expresiones de todos cambiaron cuando me vieron, sin importar sus circunstancias personales. Algunos bajaron la mandíbula, otros se miraron con incredulidad y otros susurraron entre ellos. Probablemente habría habido un gran alboroto si las herramientas mágicas para amortiguar el sonido no se hubieran usado como en mi primera ceremonia de bautismo. Cuando llegué al altar, le entregué la Biblia a Ferdinand, quien procedió a colocarla en el escalón superior. La falta de peso en mis brazos alivió un poco mi tensión. Pero cuando subí el primer escalón hasta el altar, inmediatamente me puse la túnica. Podía sentir la tela estirarse, me caería completamente si tratara de seguir adelante. Como me quedé paralizada por el pánico sin saber qué hacer, Ferdinand me levantó y me dejó en el altar. Con su fría sonrisa, estaba claro que me estaba llamando tonta. Lo sé, lo sé. Lo siento, lo siento. Esta es Lady Rosemine, la hija del archiduque y el recién nombrada sumo obispa, dijo Ferdinand para presentarme. Con esas palabras, varios de los recién casados se endurecieron. Era una respuesta razonable, cualquiera se sorprendería al saber que acababan de susurrar sobre la hija del archiduque. En medio de todo eso, Ferdinand comenzó a predicar palabras de celebración y a recitar un parábola de la Biblia con una voz clara y rotunda. Era una historia sobre cómo los dioses rey y reina, el dios de la oscuridad y la diosa de la luz, se casaron por primera vez, los problemas a los que se enfrentaban y cómo habían combinado sus poderes para superarlos. Luego se convirtió en una historia sobre ellos teniendo hijos, y cuando llegó el momento de celebrar el matrimonio de sus hijos, se convirtió en una lección sobre la ceremonia de la unión de las estergas. Por cierto, a diferencia del anterior sumo obispo, Ferdinand tenía todo esto memorizado y no tenía que leer la Biblia en absoluto. El trabajo del sumo obispo era recitar parábolas de la Biblia, pero mi voz era todavía infantil y sin fuerza, además acababa quedándome sin aliento cada vez que intentaba leer en voz alta durante demasiado tiempo, así que Ferdinand se lo decía en mi lugar. Todo lo que hacía era ver a la gente ofrecer sus oraciones y gratitud a los dioses, y luego darles una bendición a cambio. Ahora bien, ofrezcamos nuestras oraciones a los dioses. Alabados sean los dioses.
Los sacerdotes azules asumieron la posición de rezar, y también lo hicieron las parejas recién casadas. Distraídamente hojeé algunas páginas de la Biblia mientras las observaba. ¿Qué demonios? Las palabras de las oraciones están escritas aquí mismo. Eso no es justo. Trabajé tan duro para memorizarlas. Retrocedí al ver que en los márgenes de una página, las palabras de las oraciones estaban escritas con una letra que no reconocí. Había estado tan ocupada memorizando las tablas que Fran y Mónica habían escrito para mí que nunca tuve la oportunidad de releer la Biblia en mi nueva habitación. Pero las palabras de las oraciones estaban ahí, ni siquiera había necesitado memorizarlas. Mientras yo hacía pucheros, Ferdinand volvió a hablar. Ahora procederemos a otorgarte las bendiciones de los dioses. Luego instruyó a las parejas para que se arrodillaran. Era mi hora de brillar. Bueno, me esforcé por memorizar estas cosas. También podría hacer todo lo posible. Cerré la Biblia, inhalé profundamente y vertí maná en mi anillo. Oh poderoso Rey y Reina de los cielos sin fin, oh Dios de la oscuridad y Diosa de la luz, escucha mis plegarias. Que concedas tus bendiciones al nacimiento de nuevas uniones. Que aquellos que te ofrezcan sus oraciones y gratitud sean bendecidos con tu divina protección. Una vez que recé a los dioses casados del rey y la reina por su bendición, una luz negra y dorada se arremolinó en mi anillo antes de volar hasta el techo de la capilla y explotar. Se dispersó en todas las direcciones, lloviendo sobre los recién casados. Todos miraron al techo, sus mandíbulas cayeron incrédulos. Incluso los sacerdotes azules tenían las mismas expresiones de asombro. Ferdinand fue el único que permaneció imperturbable. Dio una verdadera bendición, a pesar de no llevar un instrumento divino. Murmuró un sacerdote azul cercano. Miré mi anillo, recordando que convertirse en un sacerdote azul era el destino de los nobles que no tenían mucho maná, o de aquellos de familias empobrecidas que no podían permitirse herramientas mágicas. Naturalmente ninguno de ellos tenía herramientas mágicas con piedras fa. Los sacerdotes azules solo tenían acceso a instrumentos divinos para verter su maná, que funcionaban de manera similar a las herramientas mágicas, así que era imposible para ellos dar una bendición sin uno. Espera, me equivoqué aquí. Pensé mirando tímidamente a Ferdinand, solo para ver que llevaba la sonrisa de alguien cuya malvada trama acababa de tener éxito. Oh. Esto es solo parte de su plan, hacerme una santa, o lo que sea. Tu futuro será sin duda brillante ahora que has obtenido las bendiciones de los dioses rey y reina, declaró Ferdinand, justo antes de que los sacerdotes grises abrieran a empujones las crujientes puertas de la capilla. El deslumbrante sol de verano se reflejaba en las blancas paredes de piedra, iluminando la habitación de inmediato. Al mismo tiempo las silenciosas herramientas mágicas perdieron su efecto, y los matrimonios inmediatamente estallaron en una excitada charla. Vaya, eso es una bendición. Dijo que es la hija del archiduque, ¿verdad? Aparentemente es una bendición de los dioses rey y reina. La nueva sumo obispa es bastante sorprendente para alguien tan pequeña, ¿no? Esta es la primera vez este año que esta bendición ha sucedido, ¿verdad? Mi hermano no mencionó nada como esto. Los recién casados salieron a través de las puertas abiertas, todos emocionados por lo diferente que había sido la ceremonia de la unión de las estrellas de lo que habían oído y esperado. Recibimos una loca bendición. Voy a esquivar totalmente toda la fruta que nos arrojen, declaró un hombre con confianza, mientras los novios se preparaban para custodiar a sus novias mientras corrían a sus nuevos hogares. La sumo obispa se marchará ahora, entonó Ferdinand. No creo que vigilaré hasta que todos se hayan ido, respondí, mirando fijamente a través de la puerta. Pude ver una sola familia que no lanzaba vítores a los recién casados, ni buscaba una pareja en particular. Solo miraban a la capilla. Como Nutz había dicho, toda mi familia había venido a verme como la sumo obispa. El hecho de que miraran alrededor de la capilla les hacía parecer completamente sospechosa comparados con las parejas que se regocijaban. Era dolorosamente obvio que habían venido aquí por una razón diferente a la de todos los demás. Ustedes se destacan. Están todos muy destacados. Se veían tan graciosos que no pude evitar sonreír. Conteniendo las ganas de llamarlos, me golpeé el pecho 2 veces con la mano derecha. Ellos se dieron cuenta de eso, e hicieron el mismo movimiento a cambio.
Ya veo, dijo Ferdinand con un guiño de comprensión, antes de empezar a instruir a los sacerdotes azules y grises de alrededor sobre lo que debían hacer a continuación. Parecía que me iba a dejar hacer lo que yo quería aquí. Mientras que Ferdinand fingía no darse cuenta, yo me puse en contacto con mi familia, que era a todos los efectos tan directo como el contacto indirecto podía ser. Toqué mi horquilla y agité un poco las flores, haciendo que Turi saltara de alegría. Mamá sostuvo a Camila en su cabestrillo para que yo pudiera verlo, él estaba moviendo la cabeza. Y papá me miraba con una gran sonrisa en su cara. Me quedé en el altar hasta que todos los recién casados se habían ido, y las puertas se habían cerrado. Para cuando lo hicieron, los sacerdotes grises habían terminado de limpiar la capilla, y no había ni un solo sacerdote azul alrededor. Parecía como si acabara de despertar de un sueño feliz. Ferdinand se acercó rápidamente con la frente fruncida, y me levantó del altar. Luego salió de la capilla, donde me entregó a un Frank que ya estaba esperando. Date prisa y termina tu almuerzo, Rosamine. No tenemos mucho tiempo. Di un gran asentimiento y dije, de acuerdo. Solo había sido un breve encuentro, pero mi corazón se llenó de caridad al haber entrado finalmente en contacto con mi familia.